Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial, extenso y ampliado saludo a cada uno de ustedes. Como siempre, deseando lo mejor para cada uno de ustedes, que la abundancia, el bienestar, el éxito, los privilegios, los derechos, la prosperidad, etcétera, todo sea favorable para sus vidas el día de hoy y para siempre. Bien. El día de hoy, en este escenario de Jurídica Sandra Yaya, les tengo la siguiente nota en materia de noticia. Tal vez ustedes ya han estado escuchando el run run de lo que pasó con la pérdida de 5 billones de pesos y que los que en este momento están altamente cuestionados en esto e involucrados inclusive también en esto son la familia Vargas Lleras, en especial Enrique Lleras, el hermano de Germán Vargas Lleras. El hermano de Germán Vargas Lleras era uno de los dueños de la Nueva EPS. Estas personas, cuando estuvieron al frente de esta Nueva EPS, que hoy actualmente tiene aproximadamente 10 millones de usuarios, pasa por crisis tremenda porque hay muchas inconsistencias, la atención no es óptima, está intervenida por el Estado, en fin. Entonces, el Superintendente Nacional de Salud ya sacó la exposición de las razones de cómo estos 5 billones de pesos desaparecieron. Se encontró que existen un número grande de facturas de gastos billonarios innecesarios y lo ocultaron. O sea, una de las cosas importantes que el presidente Gustavo Petro afirmó, dijo y solicitó a esta Nueva EPS era presentar estas facturas, presentaron este paquete ante la Fiscalía General de la Nación de doctora Luz Adriana Camargo, y de acuerdo a esto surgen las siguientes noticias. En este espacio periodístico de la República enuncian la noticia en la forma siguiente. Salud. En la Nueva EPS ocultaron deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios. Publicada el día viernes 31 de mayo 2024. Entonces, en esta nota, que es del periodista Juan Diego Murcia, se dice: luego de que el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, dijera en un debate de control político en el Congreso que la Nueva EPS ocultó facturas que no legalizó de deudas a IPS desde el 2019. Oigan esto aquí. Año 2019. ¿Quién estaba en ese momento como presidente de la República? El señor Iván Duque Márquez. Esto es importante enunciarlo porque, como ustedes se darán cuenta, todo el tiempo el gobierno de cambio es atacado por la oposición, la cual sale a afirmar que la salud está destrozada y es por este gobierno, pero nadie se fija que ese destroce, esa causa por la cual atraviesan estas EPS, que lo mismo lo dijo el presidente alguna vez en un chuchuchú, esto sería como un efecto dominó. Ellas poco a poco se irán cayendo solas, se irán quebrando solas, terminan desapareciendo porque simplemente no tienen cómo trabajar, porque no tienen recursos, porque lamentablemente muchas de ellas son malas administradoras del dinero. El dinero que les proporciona el Estado, lamentablemente lo roban, se desvía para otro lado, y los pobres usuarios con estas EPS sufren a diario todos los días, porque uno lo puede observar. Hay usuarios que están con problemas de cirugías, otros tienen aparatos ortopédicos incrustados en su cuerpo y ni les dan razones de una cita, de curaciones, de medicamentos, de especialistas, nada de eso, y les toca sufrir mucho, ni siquiera sillas de ruedas, que en todas estas EPS debería de existir, ni siquiera eso hay. Es terrible todo el drama que estas personas cuando están así sufren.
Entonces ese drama viene siendo manejado o fue situado desde el 2019. Desde allá viene esa parte impresionante, con las que acumuló deudas por hasta 5.5 billones. El presidente Gustavo Petro dijo que la bancarrota de las EPS están afectadas por la codicia y que quieren transformarla en la bancarrota del Estado. Es decir, ellos están ya en bancarrota, pero quieren afirmar que los culpables aquí no son ellos, sino es el Estado actualmente. Y por esa razón, la reforma a la salud no sale. Y aparte de eso, amenazan a quienes son gestores de la reforma a la salud, en este caso la doctora Carolina Corcho, quien está amenazada por ellos mismos. Entonces, ahí es donde vamos nosotros dando cuenta lo siguiente, amigo, amiga. Tenemos una enorme tarea y nuestra tarea está fundamentada en viralizar toda esta información en nuestras redes sociales. Los videos que ustedes vean, ya bien sea de esta amiga Jurídica Sandra Yaya, o de Alejo Vergel, o Daniel Monroy, Ecuaneco, o 90 segundos, o Colombia con C, o cualquier otra, porque son varios los alternativos. Entre más nosotros generemos acción contundente en nuestras redes sociales, viralizando, duplicando, dramatizando, retratando, relatando, expresando, difundiendo, todo lo que podamos en las redes sociales. Toda esta información es un gran número de colombianos que se irán poco a poco enterando de las cosas que están sucediendo con esta clase de sociedad corrupta que existe hoy en Colombia, que se alían como gavilla para poder hacerle mal momento al gobierno, hacer plan tortuga en el Congreso, no permitir que las reformas sociales salgan, que decreto que haya se lo tumban. Entonces el gobierno en este momento tiene una tarea grande y es cambiar las cortes porque están minadas de corrupción. Por esa razón no caminan otros procesos. En los procesos de estos congresistas, 10 de la vacas vías 4 que hay una confrontación, hay una audiencia pública y presencial el día 19 de junio para ellos. Hay otra audiencia también pública el día 24 de junio para J.P. Hernández por cuestiones de haber acusado a la viceministra Francia Márquez por lo de la UNGRD cuando no tenía pruebas. Y ahora la Fiscalía ha tomado el caso del megarrobo de los 5 billones de pesos que hubo en la nueva EPS y empiezan a temblar los yeras. Ya vamos mirando un poco más allá las noticias de lo que los yeras en este momento le están diciendo al presidente, como lo manifiestan ellos, ¿no? Porque ellos siempre están mirando cómo escudarse, en cómo decir, no, nosotros nunca hicimos esto, eso es una mentira, aquello y lo otro. Y como pues obviamente los medios de comunicación tradicionales van a estar siempre a favor de ellos porque reciben dinero de ellos para callarse la boca y solo decir mentiras. Entonces ellos piensan que solamente los medios de comunicación son los únicos que pueden plasmar la noticia y son los únicos que pueden decir esto es así o no. Pero los alternativos hoy, gracias a Dios, somos muchos y estamos todos trabajando en equipo para poder desmentir todas estas mentiras que surgen a diario, porque es que a diario surgen mentiras, a diario se escuchan que quieren hacer esto, que Duque aliado con César Gaviria, con Juan Manuel Santos, con Vicky Dávila, con Uribe, con Pastrana, todos ellos como en una gavilla haciendo fuerza para intentar tumbar un buen gobierno que existe hoy, que apenas ahorita el 7 de agosto cumplirá, el 7 de agosto no, el 20 de julio cumplirá 2 años. 2 años. Entonces, estas son las razones por las cuales nosotros los colombianos tenemos que acotar al máximo todos nuestros esfuerzos para que prosperen todo en la función de que la cantidad de gente que existe en Colombia y en otras partes del mundo se puedan enterar de toda la problemática, de la realidad,
de la historia de Colombia, de todo lo que está pasando en este momento. Y también, por otro lado, entre todos ayudar a extrapolar a lo positivo el gobierno del cambio, de todas las buenas cosas que está haciendo, de lo mejor que está haciendo. Hay muchas cosas que está haciendo, ya las hemos ido poco a poco mostrando y vamos a seguir mostrando, porque en este momento el gobierno del cambio, si algo que está haciendo contundentemente es dándoles azote a la corrupción. ¿De qué manera? Denunciando, poniendo en conocimiento a las autoridades principales, la Corte Suprema de Justicia. Por allá un amigo me escribe y me dice que todo esto debería ser encaminado hacia la Corte Penal Internacional. Yo estoy completamente de acuerdo con esa persona, que debe ser todo esto encaminado a la Corte Penal Internacional, porque muchas veces la sola Fiscalía y las Cortes, con algunos magistrados que no han sido tocados, que no han sido negociados, que no han sido vendidos, es muy difícil la tarea para ellos, porque en cierta manera todos ellos se ganan muchos enemigos, y sus vidas empiezan a peligrar, siempre. Pero los colombianos todos estamos unidos en una misma causa, en un mismo sentir, para evitar que estas cosas pasen. Busquemos siempre mirar el ejemplo que nos ha presentado México al haber elegido como presidenta a Claudia Sheinbaum, una mujer muy supremamente empoderada, muy supremamente inteligente. Entonces, ya conocemos que nuestro presidente Gustavo Petro no desea la reelección, pero por lo menos todos conozcamos de fondo la historia de este país muy bien, la maduremos y la empoderemos a tal punto que al empoderarla podamos nosotros a otros conciudadanos participarles lo que hemos aprendido, y poco a poco, como un voz a voz, vamos pasando de uno a otro hasta que todo el mundo se entere quién realmente aquí es el verdadero enemigo agudo de Colombia, que en este caso es la corrupción. ¿Y la corrupción en dónde está? En estos expresidentes que no han hecho más que formar el férreo ataque al gobierno de cambio y a todos sus integrantes y a todo su personal, todo su equipo humano. Entonces, no vamos a permitirles que esto avance y vamos a hacer todo lo posible por estar comunicando todo esto. Bien, seguimos acá entonces en este punto de la noticia. Los interesados en defender el sistema de salud mercantil han salido a decir que destruimos la salud, pero esta es la realidad. En la nueva EPS manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron 5.5 billones en deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios. ¿Cómo se reparará esta salud destruida por la codicia?, escribió en su cuenta de X el primer mandatario. Aquí la tenemos. Los interesados en defender el sistema de salud mercantil han salido a decir que destruimos la salud, pero esta es la realidad. En la nueva EPS manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron 5.5 billones en deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Agregó, entre comillas, mientras el desfalco a la salud aumentó billonariamente, quienes quieren tapar el hueco con el dinero público, mientras ahogan las finanzas del gobierno y hunden la reforma de la salud. Cierra comillas. La bancarrota de las EPS por la codicia quieren transformarla en bancarrota del Estado. Cierra comillas. Es decir, todos ellos, ¿qué hacen en este momento? Como lo que hace poco acabó de suceder con EPS Sura. Le giraron del 1 de enero al 30 de abril 3.5 billones de pesos que eran para pagar deudas. Pero ellos no van a usar ese dinero para pagar deudas. Se escapan con el dinero hacia otro lugar, haciendo inversiones en otros países, bien sea África o en Arabia Saudita. Pero se llevan todo el dinero que les dio el Estado. Pero no van a hacer nada aquí para los usuarios.
Los que van a terminar pagando los platos rotos de todo lo que pasa con la salud son los usuarios, porque ellos son los que necesitan la salud, que necesitan una autorización, tratamientos especializados, necesitan droga, medicamentos, cirugías, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo van a tener todo eso si la plata que el Estado les otorga a estas EPS terminan desviando todo eso para otro lado y se llevan el dinero de los colombianos? El colombiano que aquí queda prácticamente varado, bloqueado, porque no tiene cómo tener salud. Yo he visto muchas personas de la nueva EPS sufrir terriblemente por la cuestión de la salud. Muchas de esas personas han tenido accidentes y ni siquiera les dan una silla de ruedas para atenderlos cuando tienen que ir al médico. Los hacen voltear para arriba y para abajo y no les dan las citas al tiempo oportuno. Mientras tanto, sus cuerpos se van deteriorando por culpa de esas cosas que les incluyen en el cuerpo, que es que para reparar algo, pero resulta que terminan dañando la pieza física de ese ser humano, que realmente eso vale mucho. Un humano que pierda una pierna por culpa de todas estas cosas vale mucho. A una denuncia ante un tribunal, de seguro que la EPS le tiene que cargar con todo lo que valió eso. Pero todos tenemos que poner de nuestra parte para viralizar, para informar a nuestros congéneres, a la gente, informar cómo están las cosas. Hay muchas personas que se llevan una idea muy completamente diferente porque están alimentados por los heterosugestionadores de la televisión colombiana, que lo único que hacen es armar un libreto básicamente para defender al corrupto, alimentar con veneno al televidente, y cuando en la calle abordamos uno de esas personas que han visto televisión, salen con un cuento impresionante. Les preguntaban a ¿usted sabe quién es el dueño de la nueva EPS y que desfalcó y eso? Y dice, sí, es el gobierno de cambio, es el gobierno de Gustavo Petro. Es que ese tipo está acabando con la salud, ese tipo la destruyó. Todo eso salen a decir. Entonces, estas son una de las razones importantes por las cuales uno hace estos videos. Como les dije a ustedes mucho más atrás, estos videos a uno no le están pagando dinero por lo que uno está haciendo. Esto uno lo está haciendo porque uno tiene un talento y lo comparte con el mundo y beneficia a una humanidad. Y esto es lo que estamos haciendo acá, defendiendo y aportando el beneficio a una humanidad. ¿Cómo? Enterándolos de lo que está pasando. No se trata de decir mentiras, sino las realidades. Punto aparte ahí. Ahora bien, en este punto dice así, entre comillas, presidente Petro, es miserable que hoy, para encubrir la salida de Sura del sistema de salud, usted haga responsable de la quiebra de la misma a la familia Vargas Lleras. Usted y su gobierno son los únicos culpables que en el 2023 las aseguradoras perdieran 2.1 billones para un acumulado de pérdidas de 6 billones, escribió en su cuenta X, ¿quién? El señor Germán Vargas Lleras. Claro, ellos se sienten aludidos, tocados, denunciados, ofendidos por lo que se está diciendo en este momento, la verdad. La verdad. Se sienten tocados, amonestados, porque se está contando la verdad. ¿Para qué quieren ellos tanto dinero? Para pagar campañas políticas, porque ellos con las campañas políticas, seguramente cuando robaron ese dinero, dijeron, robemos todo ese dinero para cuando llegue las elecciones del 2022 tengamos suficientemente harto dinero para comprar la registraduría, para comprar las cortes, para comprar votos, para hacer aquello, para hacer lo otro, en fin. Metamos ese dinero en inversiones del trading para que esto supere más ganancias. Pero pregunta número uno que nos hacemos los colombianos: de esa plata que se roban, ¿han logrado hacer algo bueno como crear más clínicas, prestar mejores servicios, equipar con elementos médicos las oficinas donde atienden a los pacientes? Hay pacientes que llegan en muletas o llegan con estos aparaticos que son como unos, ¿cómo se llama esto? Como unos gateadores
que es donde afirman las manos para poderse mantener en pie. Pregunto, ¿tienen sillas de ruedas, camillas o sillas de ruedas para que la persona que llega en ese estado por lo menos pueda sentarse en la silla de ruedas y esperar aunque sea 2, 3, 4 horas para que lo atiendan? Pregunta, ¿existen formas de que se mejore la gestión logística cuando atienden a los pacientes, de evitar que hagan tantas vueltas de un lado para otro y que sus citas médicas se las den a tiempo y que sus autorizaciones que requieren inmediatamente para un procedimiento médico se lo hagan a tiempo y que el médico que está atendiendo le mejoren sus calidades salariales y a sus enfermeros le mejoren su calidad de vida y no hagan lo que algunas clínicas hacen, que utilizan el personal de enfermería para otras cosas diferentes, perdiendo notablemente el talento humano que estas personas poseen. Entonces, la razón es que aquí los colombianos cuestionamos, nos preguntamos, ¿qué hacen estos personajes que se roban el dinero de los colombianos, que son mucho más miserables ellos cuando hacen esta clase de acciones maldadosas, codiciosas, sin importarles en lo más mínimo que allí hay una cantidad de usuarios? Muchos de ellos pagan y no se enferman. Pero mientras tanto, otros que por alguna situación de la vida se enfermaron o tuvieron un accidente, porque nadie puede adivinar cuándo le va a pasar algo terrible, nadie sabe cuándo lo va a coger a uno un carro, nadie sabe cuándo uno de pronto se va a caer de un piso hasta aterrizar en el suelo, nadie sabe en qué momento de pronto uno consumió algo y se intoxicó. Nadie sabe en qué momento de pronto llegó una epidemia, un dengue, cosas de ese tipo. Nadie sabe lo que mañana le va a pasar a uno. Por esta razón, es importante que uno hace las previsiones totales. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? El señor Germán Vargas Lleras tiene la familia, el señor Enrique. En los medios de comunicación, sobre todo en los alternativos, ya los denunciaron que hicieron esto, aquello, lo otro. Ya están siendo investigados en la fiscalía. Pero esta gente, en alguna manera, tiene que aprender que los dineros del Estado no son para cogerlos y hacer con ellos lo que se les dé la gana. Los dineros que da el Estado para la salud es para saberlos utilizar correctamente, es para buscar que todos estos sitios donde atienden a las personas estén mejor equipados, que hayan salas de cuidados intensivos, que cuando los pacientes llegan y llegan en esas condiciones existan sillas de ruedas para que la persona pueda, mientras le llega su turno, esperar. Que tenga la salud en Colombia un poco más de dignidad para el colombiano. Eso es lo que nosotros los colombianos hoy por hoy buscamos, más dignidad en nuestra salud. Ahora bien, otro punto dice, son ustedes quienes se apoderaron de la nueva EPS Sanitas, Compensar, ahora Sura, y 5 más intervenidas. Su gobierno fue el que permitió que la salud de los maestros colapsara. El mismo camino que nos espera a los 34 millones de colombianos que hoy estamos a merced de su gobierno. Eso dice el señor Lleras. No tengo, ni he tenido en mi vida vínculos con ninguna entidad del sistema de salud como para recibir de parte suya semejante agravio que solicito sea rectificado. Escribe. Rectificado, o sea, es todo curioso el tipo. Quiere que le rectifiquen el delito que cometieron. No estamos hablando de que es Germán Vargas Lleras, estamos hablando de Enrique Vargas Lleras, quien es el que hizo todas estas cosas. Entonces, ¿cómo va el gobierno colombiano a rectificar una verdad? Si existen muchas pruebas, en la fiscalía ya reposan muchas pruebas que fueron ya llevadas
y empezó una investigación. Vamos a mirar aquí otro punto de la W Radio. Dice así: Petro arremetió nuevamente contra Vargas Lleras por deudas en la nueva EPS. El mandatario responsabilizó a la familia del ex vicepresidente por la actual situación del sistema de salud. Esta crónica lo ha hecho la periodista Juanita Ordóñez, 31 de mayo de 2024. Dice: la nueva EPS, manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron 5.5 billones en deudas mientras hacían gastos millonarios innecesarios, denunció el presidente Gustavo Petro este viernes 31 de mayo a través de su cuenta X. Bien, entonces tenemos lo siguiente: el mandatario responsabilizó a la familia del ex vicepresidente por la actual situación del sistema de salud, criticando duramente a los administradores de las EPS y alertando sobre el impacto de estas prácticas en las finanzas del gobierno y la reforma del sistema de la salud, porque pues como ellos se fueron con toda para tratar de, para sepultar la reforma de la salud. Entonces ahora, claro, como no hay un sistema de salud óptimo, entonces salen allá a brincar diciendo que la salud en las manos de este gobierno está terrible, destruida. Pero nos gusta ir documentando a la gente y de alguna manera irles mostrando dónde está realmente la causa de todo este desastre. Y lo vamos mirando así: miramos un lugar, miramos otro espacio y miramos otro espacio, porque muchas veces de pronto dirán, no, eso es mentira, pero si hay varias y están diciendo lo mismo, sencillamente es porque hay verdades. ¿Listo? Ahora bien, esto debido a que durante un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, presentó un informe preliminar que confirma las preocupaciones de Petro. Es tan curioso, llaman al Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, a un debate de control político. Yo entiendo cuando llaman a una persona a debate de control político es porque está cometiendo faltas y todo eso. Y lo más chistoso es que el señor Luis Carlos Leal, Superintendente Nacional de Salud, les lleva así pote informe para presentarles allá para que se quedaron callados, sorprendidos, porque es la realidad. Eso es lo que me gusta de todo esto, es que ellos piensan que es que la gente que están intentando denunciar, calumniar, es gente que es como ellos, así, que no saben lo que están haciendo, que no están aterrizados en la realidad. Pero aquí lo bueno de todo es que la gente que trabaja con Petro, como en este caso Luis Carlos Leal, Superintendente Nacional de Salud, está para favorecer, está para decir las verdades en este gobierno de cambio y decir cómo están las cosas, que eso es lo que nos interesa a los colombianos, saber cómo están las cosas y dónde comenzó las cosas y por qué. Según Luis Carlos Leal, nueva EPS acumuló deudas por 5.5 billones de pesos desde el 2019, ocultando facturas que no fueron legalizadas. Este descubrimiento ha sido reportado a la Contraloría, que está trabajando en la verificación de estas cifras, y ya también fue presentado a la Fiscalía. Eso se hizo el día de hoy. Se presentó a la Fiscalía. De eso ya salió un video por parte de Alejo Vergel donde lo denuncia. Pero igualmente, con todo esto que pasó, entonces ahora empiezan a amenazar a la doctora Carolina Corcho, porque ella fue la que fue ponente de la reforma de la salud que fue finalmente sellada, digámoslo así. Entonces ahora la amenazan, pero igual no van a poder hacer grandes cosas porque un pueblo colombiano la apoya, la respalda, porque es una mujer muy empoderada que ha mostrado y ha demostrado sus calidades como profesional y todo eso, y tiene conocimientos plenos en toda esta parte. Entonces, bien, según Leal, entonces acá ya todo está en la Contraloría y también está en la Fiscalía. Leal también señaló irregularidades en EPS Sanitas,
donde se detectó un incremento injustificado en los gastos administrativos por 210.000 millones de pesos y pérdidas anuales de 400.000 millones de pesos en los últimos 2 años. Además, Sanitas fue encontrada utilizando una modalidad de contratación costosa y poco eficiente, con el 75% de los contratos siendo por modalidad de evento. Entonces, esa es la noticia que nos presenta W Radio. Ahora vamos a mirar aquí otra. Miremos aquí otra donde sale a decir el espectador, ¿no? El espectador está más a favor de esta gente, es como intentando defender a este señor Enrique Vargas. Vamos a escuchar lo que dice aquí. No se ocultaron deudas de ningún tipo, según Enrique Vargas. Vamos a mirar aquí el espectador. Entonces acá dice, no se ocultaron deudas de ningún tipo. Enrique Vargas Lleras sobre la nueva EPS. El hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y quien fue miembro de la junta directiva de la nueva EPS responde a los señalamientos del gobierno de que en esta EPS se ocultaron facturas por hasta 5 billones de pesos. Esto salió el día 4 de junio del 2024. ¿Sí? Entonces dice así, Enrique Vargas Lleras, uno de los exmiembros de la junta directiva de la nueva EPS, respondió a los señalamientos que han lanzado en las últimas horas el presidente Gustavo Petro y el superintendente nacional de salud Luis Carlos Leal sobre supuestas irregularidades financieras al interior de esa EPS. Leal contó que algunos de los primeros hallazgos de la intervención que su entidad lidera en la nueva EPS sugieren que Nueva EPS venía escondiendo facturas del sistema de salud desde el 2019 y tal vez desde antes. Reportaban al sistema y decían, nosotros debemos a los hospitales 500.000 millones de pesos, pero no, son 5.5 billones, son 5 billones que estaban escondidos debajo de la alfombra. Eso salen a decir ellos ahí. Entonces aquí, por ejemplo, viene y dice Enrique Vargas Lleras, dice, entre comillas, durante mi permanencia como miembro de la junta directiva de Nueva EPS, no se ocultaron deudas de ningún tipo, ni se realizaron gastos ilegales, innecesarios, suntuarios o exorbitantes, tal como se puede comprobar con los informes proferidos por los revisores fiscales de la EPS, entre comillas, ya estaban comprados. Comienzan diciendo, Lleras en su comunicación pública. A continuación destaca que los estados financieros de Nueva EPS fueron comprobados por, entre comillas, prestigiosas firmas internacionales como Deloitte and Touch and KPMG. Cierra comillas. Además de que cumplieron con las normas e instrucciones de la Superintendencia Nacional de la Salud. Curiosamente, cuando hay dinero de por medio, todo se puede comprar. Y las conciencias también se pueden comprar. Y se pueden comprar estas prestigiosas empresas para que simplemente voten un informe a favor. Pero lo que es curioso es lo que se encontró. La cantidad de facturas que escondieron, que suman un total de 5.5 billones de pesos. O sea, ahora uno como colombiano, entre esa mínima cantidad, esa mínima de conocimiento a nivel contable, ¿por qué razón ocultaron esas facturas? ¿Por qué no las presentaron? ¿Por qué no están dentro de los informes? ¿Por qué están allá en la oscuridad? Y esas son las que toparon. Y esas que toparon son las que están arrojando el resultado que hoy se habla. Ahí está. Si todo está tan correcto, ¿por qué las ocultaron? En conclusión, entre comillas, toda la información financiera, los actos y las operaciones realizadas durante mi permanencia como integrantes de la Junta Directiva se desarrollaron de acuerdo con las normas legales y con la debida transparencia y pulcritud que dicha dignidad impone. Se puede leer en otro apartado, Lleras agrega que veló, entre comillas, por la garantía del derecho a la salud de los millones de afiliados y de la pulcra utilización de los recursos, cierra comillas, del sistema de salud. Además reitera que su papel fue participar como miembro de la Junta
entre paréntesis en representación de la Caja de Compensación Familiar CAFAM, cierre comillas, pero que nunca lideró o dirigió Nueva EPS, según él, ¿no? Llera señala que la Junta de Nueva EPS nunca tuvo conocimiento de información sobre un supuesto ocultamiento de 5.5 billones de facturas. Sobre esta situación, quienes estuvieron al frente de la administración deberían dar las explicaciones correspondientes. Entonces, ahora salen a decir eso. Pero preguntémonos, ¿quiénes son los jefes? ¿O es que un jefe simplemente no mueve nada y después sale como por ahí dice el expresidente Uribe? Todo fue a mis espaldas. Es que ese es el cuento, ¿no? Ellos salen a decir, es que todo fue a mis espaldas. Es la manera de escapar de las responsabilidades, cosa que no debería ser así. Pero los colombianos ya hemos aprendido mucho a este tiempo y nos damos cuenta que esas personas que dicen todo fue a mis espaldas son simplemente personas ineptas, incapaces de reconocer sus propios errores que en esta vida han cometido. Finalmente, el ejecutivo de la EPS más grande del país, con más de 10 millones de afiliados en todo el país, son 10 millones de personas, dice que espera que el presidente, entre comillas, rectifique sus afirmaciones y señala que, entre comillas, estos ataques del gobierno son consecuencia de mi posición frente a la reforma a la salud, ya que desde que fue presentada me opuse radicalmente y a la Junta Directiva de Nueva EPS le diré que no se apoyará dicha iniciativa. Con eso nos está diciendo ya absolutamente todo. Ellos no querían que se diera la reforma a la salud porque sencillamente sabían que todo esto iba a salir a la luz, porque sabían que apenas esto saliera a la luz y empezara a ser por todos lados denunciado, ellos tendrían que decir miércoles, ¿y aquí cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a decirle a la prensa? ¿Qué le vamos a decir a los colombianos en lo que pasó? Por eso era que no la querían, por eso la querían sepultar, porque para ellos está mejor que quede sepultada, para ellos está mejor que las cosas sigan como si nada. Es chistoso, ¿no? La gente dice, esta clase de la oposición dice, queremos una paz, pero que no hayan cambios en el país. Hace años atrás, en el 2019, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y otros tantos congresistas decían, es que se necesita inmediatamente una constituyente, un referéndum. Ellos lo decían y hoy salen a decir que no la quieren. ¿Por qué no la quieren? Porque saben que al hacer la constituyente y en ella está al frente el presidente de la República, Gustavo Petro, quien fue partícipe de la creación de la Constitución Nacional de Colombia en 1991 en su época, saben que él no se va a poner a decir, este artículo no lo hagamos, este artículo modifiquémoslo de esta manera. Él no se va a poner con tantas cosas. Él simplemente va a ir directo al grano, tocando los problemas donde están realmente y tratando de buscar la solución inmediatamente al problema. Eso es lo que va a hacer nuestro presidente. Por eso es bueno que todos apoyemos que se haga esa constituyente, porque esa constituyente permite reparar todos los hoyos, todos los huecos que quedaron producto de las anteriores reformas, que fueron más de 50 reformas que hizo el uribismo, porque fueron 15 por el lado de Uribe, 21 por el lado de Santos y 8 por el lado de Duque. Y todas no fueron para mejorarle a los colombianos las cosas, al contrario, fue para empeorar, pero sí para buscar en ellos la impunidad, porque reformaron la justicia y otras cosas más, pero en ningún momento para lo que sea los colombianos no lo hicieron. Entonces, este presidente con nombre propio, Gustavo Petro Urrego, sí está en total capacidad y humanidad para hacer una excelente reforma a la constituyente, buscando, la primera cosa de ellas, que el dinero del erario público no se lo roben, que las instituciones estén más organizadas en controlar toda esa cantidad de dinero que entra, que la salud sea la mejor de este país y que todo el mundo tenga esos derechos, porque todo eso es inalienable y todos como tal buscamos defender esa parte inalienable.
Son derechos fundamentales y como tal merecemos hoy una mejor salud. Todos los colombianos, los 10 millones y los tantos que no lo están ahí, todos merecemos una buena salud. Entonces, aquí simplemente confiemos que las cosas se darán. Entonces ahí, en ese punto, ahí ya termino mi explicación y los invito a un nuevo video. Hasta pronto, que tengan una feliz noche.